Ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado este día, como anuncié anteriormente. Tenemos con nosotros al doctor Francisco García, abogado. Con él vamos a hablar de interesantes temas, sobre todo el tema de la Cámara de Cuentas, sobre los acosos que allí algunas empleadas pues denunciaron con relación al presidente de esta entidad. Saludos, buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días para todos. Gracias ¿Todo bien, por invitarme. doctor? Vivo y suelto. Vivo y suelto. Pero tiene expediente, sin expediente, sin expediente abierto, sepa. que yo sepa, y sin pagar impuestos por el consumo del aire. Ay, ¿verdad que sí? Nada más nos falta eso, Nada no más ponen nos impuestos faltaría por eso. eso. Así es, doctor. Muchos temas que tratar con usted, pero me gustaría iniciar este bloque sobre de que ya se cierra la legislatura dentro de del Congreso. Sin embargo, el presidente le extendió hasta el 15 de agosto. Tenemos temas pendientes como el Código Penal todavía, la ley de seguridad social, tenemos también el tema de la ley de agua, entre otros, pero todavía no tenemos esas leyes. Me gustaría saber su opinión con relación a eso. Bien, y no solo las leyes que tú mencionaste y el famoso Código Penal, sí, sino que la misma ley de la Cámara de Cuentas, creo también, que todavía que hay un proyecto de está ley pendiente, sí, porque es una ley que necesita ser modernizada, sí, puesta al día, porque la que teníamos ya tenía unos cuantos años de desfase. Bien, yo pienso que es necesario, sí, la actitud del presidente de prorrogar la legislatura es correcta, porque el país necesita, con carácter de urgencia, que esas normativas sean lo más pronto posible aprobadas, sobre todo, señor, el Código Penal. El Código Penal no aguanta más tiempo. La República Dominicana no se puede dar el lujo de entrar a una nueva legislatura sin que eso esté aprobado. Sería un crimen de lesa humanidad. Nosotros estamos funcionando con un código que data de 200 años. Increíble. Y después de 200 años, cuando han pasado 2 siglos, nada tiene efectividad. Yo le decía en una ocasión a ustedes, cuando estuve por aquí, que a veces hasta los propios abogados se nos hace difícil leer el actual código. Tiene palabras, conceptos, vocablos y expresiones que ya ni las entendemos, porque hasta el lenguaje con que fue redactado no se corresponde con estos tiempos. Imagínese. Pero yo entiendo que ahora, con esta prórroga de la legislatura, tendremos la oportunidad de tener el código. Yo siempre tengo la esperanza, aunque ahí siempre se mueven tantos intereses que uno no entiende finalmente. Bueno, si es que el gobierno quiere caminar o no quiere caminar. Doctor, discúlpame, ¿cuál es el mayor avance que tiene este proyecto de código con relación, por ejemplo, a lo que han definido los especialistas como el cúmulo de delitos? No, bueno, eso es un aspecto muy específico, el cúmulo de la pena, que es una institución que existe en el mundo entero. El cúmulo de la pena nosotros no lo tenemos en el Código Penal nuestro actual vigente, pero casi todas las legislaciones del mundo tienen el cúmulo de la pena, y ese sería uno de los tantos elementos positivos que traería esa nueva legislación. Pero en sentido general, el código sería un avance de 365 grados. Es que todo lo que tenemos es antiquísimo, y todo lo que tiene ese nuevo código que está consensuado es totalmente moderna. Las instituciones se ponen al día. Ese código tipifica nuevos tipos penales. Y aumenta a 60 años, es la pena máxima, por ejemplo. Hay pena máxima hasta 60 años, pero pudieran ser más con el cúmulo de la pena. Perfecto. Porque moralmente hablando es correcto que usted responda por cada crimen cometido. Claro. No es posible que se seleccione al que tenga la pena más alta y usted no responda por los otros hechos. Entonces, tú te agarrabas una asociación de malhechores de varios individuos en el momento en que atracaban a una mujer, la violaban, le quitaban la vida y luego se iban se van todavía por la sanción más drástica, 30 años, pero no hubo respuesta por aquellos crímenes previos cometidos en ese momento. Okay. Doctor, quería preguntarle, por ejemplo,
La semana pasada nosotros tuvimos aquí la visita del doctor Antoniano Peralta, Mi amigo. el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y yo le preguntaba si realmente había voluntad política para que se apruebe el Código Penal, porque el proyecto de ley de extinción de dominio, que ya es una ley, fue aprobado. Inmediatamente el presidente Luis Abinader dijo, no, eso hay que aprobarlo y paralizar también. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que había detrás, Estados Unidos. Sin embargo, ¿habrá voluntad política a su entender o no con el Código Penal? Porque según él... Con la ley de extinción de dominio, tú dices. No, con la ley de extinción de dominio sí hubo voluntad política, que fue lo que se vio. Porque cuando el presidente dijo que había que aprobarla, y también Paliza lo dijo, por presiones tal vez de Estados Unidos, inmediatamente se aprobó. Pero tenemos un Código Penal con más de 20 años tratándose y todavía no lo tenemos. Entonces ahí es que va mi pregunta. Vamos a hacer una separación porque la cosa no es tan fácil, ¿eh? Mira, la ley de extinción de dominio, yo creo que existía la voluntad política de todos los actores del sistema para que se aprobara, y se aprobó. No sé si estoy equivocado, pero creo que tiene una vacación. No sé, no entra en vigencia de una vez. Tendría que verificarla. Ustedes lo pueden ir entrando. Sí, estaban discutiendo. De hecho, se produjo un enfrentamiento entre el senador PRMista por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, con dos senadores del partido Fuerza del Pueblo y uno del PLD, porque ellos están planteando que la ley de extinción de dominio entre en vigencia en enero del 2024. Enero del bueno. Y no ahora. Pero eso es lo de menos, porque casi siempre ese tipo de legislaciones tiene lo que se llama unas vacaciones. Vacación legal se llama. Es decir, la ley se puede aprobar hoy y entrar en vigencia en un mes, en 2 meses, en 3 meses, dependiendo de la situación. Y eso lo determina el propio legislador. Ahora, los intereses que se mueven con el Código Penal son mayores. La ley de extinción de dominio movía intereses peligrosos, pero no tanto como el Código Penal. ¿Cuáles son esos intereses peligrosos del Código? Estrictamente la cuestión esta que tiene que ver con los problemas religiosos. O el tema de las 3 causales, es lo que tiene detenido las 3 causales. El Código. Si nos pudiéramos poner de acuerdo en mover las 3 causales del Código Penal y despacio discutirlo para una ley especial, el asunto se resuelve. Las dejaron fuera en el proyecto que aprobaron. No. Las 3 causales. No, en el proyecto no han aprobado ningún proyecto. El que se cayó aquella vez, no estaba dentro. Y eso generó dificultades. Hay que reintroducirlo sin esas 3 causales. Eso es lo que se está buscando, de que sea una ley aparte. Si se retiran, que fue la solución de algunos países. Las 3 causales se pueden debatir y discutir despacio para crear una ley especial. Claro. Una ley especial que tenga que ver con ese asunto. Y lo otro, el Código Penal ya está consensuado en más de un 98%. Pero es un problema de aprobarlo y dejando las 3 causales para otro momento. Doctor, ¿la Cámara de Cuentas es independiente? O sea, no pertenece, por ejemplo, a la Procuraduría, a un organismo superior, es totalmente independiente. Déjeme yo responderle por usted. El presidente de la Cámara de Cuentas es hijo de un PRMista. ¿Cómo? Con eso digo todo, doctor. Respóndalo usted. Bueno, desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de su ley orgánica, la Cámara de Cuentas es un órgano totalmente independiente y autónomo. Goza de autonomía e independencia presupuestaria y goza de autonomía e independencia orgánica. No puede ni debe obedecer a ningún órgano ni poder público. Aunque son designados por un poder del Estado, una vez son designados, tienen una independencia total. Incluso desde el punto de vista presupuestario, tienen autonomía e independencia. Lo lamentable es lo que dice la licenciada aquí presente, que nunca se ha dejado de politizar la Cámara de Cuentas. Y hoy tenemos una Cámara de Cuentas presidida por una persona muy ligada, de manera muy directa, al partido de gobierno. Y eso complica las situaciones. Pensábamos que se iba a despolitizar la Cámara de Cuentas, pero no lo hemos logrado. ¿Y podemos prescindir de la Cámara de Cuentas? No, ningún país. Obsérvese, todos los países tienen Cámara de Cuentas.
No importa el nombre que usted le ¿Y quiera. la Procuraduría no puede ocuparse de eso? ¿Con sus No. inspectores, con sus auditores? No, porque la Procuraduría General de la República, donde existe, que es el caso de nuestro país, como Fiscalía General de la Nación, como se llaman en otros países, o Fiscalía General de la República, es el órgano superior del Ministerio Público que tiene que ver con la investigación de crímenes y delitos. Supervisar, fiscalizar los fondos públicos no es lo mismo que perseguir el crimen y el delito. Las labores de la Procuraduría General de la República como Ministerio Público, que es un órgano de investigación, están muy distantes, pero muy distantes, años luz, de lo que puede ser un órgano de control y fiscalización como lo es la Cámara de Cuentas. Le digo, existe en toda parte del mundo y juega un papel importantísimo. ¿Qué país del mundo no tiene un ministerio público? Todos lo tienen. ¿Qué país del mundo no tiene un órgano de control, supervisión y fiscalización de los fondos públicos? En algunos países se llama Cámara de Cuentas, en otros países se llama Contraloría de la República. Aquí tenemos los dos órganos, porque la Contraloría General de la República es el órgano de auditoría interna del gobierno, pero el órgano externo es la Cámara de Cuentas. La Contraloría sí que es dependiente, la Cámara de Cuentas no. Entre comillas. Sin embargo, doctor, en este sentido, por ejemplo, se habla de un juicio político por todo lo que está pasando. Sí. O sea, yo creo como que usted nos explique, realmente en este caso, ¿por qué el juicio político? ¿Por qué el PRM quiere un juicio político hacia esos miembros de la Cámara de Cuentas? Recuerden ustedes, y eso lo doy como información pensando más en el público que nos ve, Sí, exacto. que la Cámara de Cuentas lo designa el Senado de la República por mandato de la Constitución, pero es de una terna que le presenta a la Cámara de Diputados. De manera que si los miembros de la Cámara de Cuentas, sobre todo su presidente, tienen una buena elección, hay que aplaudir a ambos órganos, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Como han hecho una mala elección, los responsables del desastre que hay en la Cámara de Cuentas no son otros que los legisladores, léase, El Congreso diputados y y senadores, porque ellos designaron a esos miembros de la Cámara de Cuentas. Ellos son los responsables. Y cuando el país cuestiona esa Cámara de Cuentas, está cuestionando al Congreso de la República, que hizo una malísima designación. Tan mala, que es la peor de las cámaras de cuentas que hemos tenido. Doctor, uno se pregunta, por ejemplo, y viene a colación con lo que usted está explicando, de que hicieron una pésima elección, ¿por qué se empecinaron los diputados y los senadores en escoger esa Cámara de Cuentas cuando tenemos conocimiento de que dentro de los postulantes había personas con una hoja prístina de servicio, con una trayectoria de honestidad, de comprobada formación profesional, que tenían todos los méritos para ser miembros y presidentes de la Cámara de Cuentas? ¿Por qué se empecinaron con estos actuales miembros que han llevado a la Cámara de Cuentas a una situación de parálisis por este conflicto? Miren, Lo del juicio político no me respondió. A lo del juicio político, miren, ahora el gobierno... Para que siga con la respuesta de mi compañero. me voy después con el colega. Lo del juicio político tiene mucho que ver con que el partido de gobierno, que es el responsable de todo este desastre, el PRM, sabe que metieron la pata y se resistieron durante un año y pico, casi dos, que el país estaba reclamando el juicio, a que el juicio se hiciera. Ahora quieren, como estamos en campaña, salir de eso rápido, porque sabe que les afecta. Para ello designar una Cámara de Cuentas parece que les resuelva sus problemas y que corresponda más aún a sus intereses, porque esta se le dividió. Esta Cámara de Cuentas se le dividió. Ellos tienen mayoría en ambas cámaras para designar una Cámara de Cuentas a su antojo, porque si pierden las elecciones, como todo parece indicar, en el torneo que viene, ellos no quieren una Cámara de Cuentas totalmente independiente que pueda investigar el... Pero entonces, doctor, vamos a cerrar esa Cámara de Cuentas con todo el respeto. No, o sea, yo lo que digo, y discúlpame, José Tomás, para que responda tu pregunta, o sea, ¿de qué vale que cambien, por ejemplo, los miembros, ¿verdad? Las principales cabezas de la Cámara de Cuentas,
cuando el gobierno puede poner a ellos designar a personas que respondan a los intereses del gobierno. Y fue lo que pasó con la pasada gestión del PLD. O sea, lo que estaban allí, según, ¿verdad?, las denuncias, es que ellos maquillaban las auditorías y hacían lo que decía el gobierno. Entonces vemos también una situación con esta y podría pasar con nuevas designaciones. Entonces es mejor cerrar esa Cámara de Cuentas porque total nunca han hecho nada. O sea, nunca hemos visto una auditoría, no han cumplido con su rol. Exacto. Pero entonces, están llamados a cumplir con un rol. Porque fíjense ustedes, le pongo de ejemplo el Tribunal Constitucional. Yo creo que nunca ha habido escándalo en el Tribunal Constitucional. No. Yo pienso que ha cumplido su función y su misión, ha venido cumpliendo. Esa institución está integrada por magistrados, respetados por toda la ciudadanía, porque desde el principio se eligieron personas honorables, capaces, y se comprometió la clase política a nombrar juristas que estuvieran equidistantes del partidismo político. Y lo hemos logrado. Hoy tenemos un tribunal. ¿Y quién lo nombra? Un órgano político. Porque yo quiero que la gente sepa que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, como lo es el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Por algo muy elemental. ¿Quién preside el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de la República. El presidente de la República. ¿Qué más político que el presidente de la República? ¿Quiénes los integran? El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador y otro diputado de dos minorías. Estamos hablando, y el procurador. Ahí tenemos 6 miembros que son prácticamente políticos. Doctor, de dos minorías. Usted dice, el miembro de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados. Sí, que no sean del partido que tenga la presidencia. Sí, porque puede ser de la segunda mayoría. Bueno, en este caso pudiera ser segunda mayoría, pero es minoría respecto de la mayoría. Respecto del partido que el poder. Que tiene el dominio en esa Cámara. O sea, así es. Entonces yo quería preguntarle, doctor, el hecho de que una persona tenga vínculos con un partido político, eso lo inhabilita, porque uno se va cuando tratamos el tema, uno dice, bueno, el hecho de que una persona tenga algún tipo de vinculación con un partido político no es un escollo para que pueda realizar una labor independiente, una labor que está pautada por una ley, que es la ley 1004 en el caso de la Cámara de Cuentas. Mire, yo lo que creo en la persona, en el individuo, si usted tiene dignidad, si usted tiene criterio, si usted tiene formación profesional, si usted se respeta a usted mismo y respeta la normativa, es evidente que usted hará un buen papel. Miren, yo no creo que sea un pecado haber sido militante político. ¿Cuántas personas en el pasado reciente y no tan reciente han sido militantes políticos y han ocupado después, posteriormente, funciones que requieren equidistancia del activismo político? Y lo han hecho con mucha honorabilidad. ¿Y cuántos sinvergüenza que nunca han sido políticos y han terminado dirigiendo instituciones con mayor fanatismo político que cualquier otra? Yo le puse el ejemplo del Tribunal Constitucional. Para ser honesto, don Milton Ray Guevara fue senador 2 veces de la República. Fue PRDista. Y fue ministro de Trabajo. Fue un dirigente político de muchos años, de larga data, pero detrás de él había un gran jurista comprometido con el país. Víctor Gómez Vergés. Víctor Gómez Vergés, y se pueden mencionar otros. Y cuando decidieron ir al Tribunal Constitucional, se olvidaron de la actividad político-partidaria y han hecho un buen papel. Yo pienso que nadie cuestiona la labor que han realizado. En sentido general, hay sentencias con las que usted puede estar o no estar de acuerdo, pero son decisiones particulares. Ahora, fíjense que las sentencias que emanan del Tribunal Constitucional se dan con un criterio enteramente institucional y académico, no con criterio político. Ahora, usted técnicamente puede o no estar de acuerdo, pero la Cámara de Cuentas no hay que cerrarla. Yo lo que creo es que hay que designar gente como se han designado en otras instituciones del Estado y han funcionado. No hemos tenido suerte, esa es la palabra.
no hemos tenido suerte. Y si seguimos así, ¿no vamos a seguir teniendo suerte? Yo tengo esperanza de que sí. Yo creo y que hay precedentes con el juicio político, porque el pleno de la Cámara de Cuentas que presidió Andrés Terrero, sí, que desde mi punto de vista es uno de los profesionales de la contabilidad con mayor prestigio, con mayor formación, inclusive trabaja con muchísimas firmas auditoras, ese pleno de la Cámara de Cuentas fue sometido a un juicio político. Claro está que en el camino, en la recta final, como decimos popularmente, fueron renunciando poco a poco y solamente uno enfrentó el juicio político y fue destituido, que fue el doctor Decena Lugo. Así es. Pero fíjate que Terrero, tú lo has dicho, un profesional de la contaduría, muy prestigioso, pero ahí adentro había una jauría. Era un pleno más grande que el actual pleno. Era un pleno de 9 miembros. 9 miembros. Era más difícil de manejar, sí, porque tenía la condición en ese momento de Cámara de Cuentas y Tribunal Superior Administrativo. Ya ustedes se imaginan, un órgano de control junto con un órgano jurisdiccional. Eso es inconcebible, pero aquí inventamos cosas raras. Entonces, ni funcionaba el Tribunal Superior Administrativo, ni funcionaba la Cámara de Cuentas. Sin embargo, cuando se separan, el Tribunal Superior Administrativo funciona. Hay que ver cuántas sentencias hermosas salen cada día del Tribunal Superior Administrativo. No hay conflicto, funciona bien, pero la Cámara de Cuentas sigue con el problema. Doctor, por lo que veo, la Contraloría General de la República y lo que es la Cámara de Cuentas tienen una dualidad de funciones. Porque si la Contraloría audita con sus inspectores dependencia del Estado, la Cámara de Cuentas hace lo propio. No. Son distintas. Son distintas. Parecen iguales, pero no son iguales. ¿A quién audita la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas audita el país. A todo el mundo. Todo el que maneje fondos públicos, aunque no sea una institución pública. Incluye las instituciones públicas. Todas. Todas. Sin excepción. No importa qué órgano. La Cámara de Cuentas te puede auditar al presidente de la República, al Poder Ejecutivo con todos sus ministerios. Puede auditar las altas cortes, es decir, la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial. Puede auditar el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. Puede auditar al Tribunal Constitucional, al mismo Congreso que la designa. Yo lo que estoy buscando variables, acabar con esa vagabundería. Tú verás. Y puede auditar la Cámara de Cuentas a los colegios profesionales que reciben fondos públicos, a todas esas ONG que reciben cuartos del gobierno. La Cámara de Cuentas puede auditarla, porque la ley dice que todos los órganos e instituciones públicas, centralizadas o descentralizadas, y aquellas instituciones que sin ser del Estado reciben fondos públicos. Que no lo puede hacer, por ejemplo, la Contraloría General de la República. No, la Contraloría General está muy limitada a auditar las instituciones del gobierno central. De manera interna, ¿verdad? Es interna, porque no es un órgano de control externo. La mejor auditoría para hacer un proceso penal sería la externa. La externa, la de la Cámara de Cuentas. Porque la interna, ¿usted sabe? Exacto. Mira, la auditoría interna es más para trabajo del día a día. Exacto. Para eficientizar, no para buscar un crimen ni un delito con la finanza pública. Ok, doctor. Mire, doctor. Pedro, dime. Tú le tienes una pregunta al doctor. ¿Cuál? Vamos a ver. Mire, doctor, desde que yo tengo uso de razón y usted también, sí, y hemos visto muchas cámaras de cuenta ahí, sí, ninguna ha funcionado. Lo que yo dije. Ninguna. Don Pedro, yo pienso que hay que hacer una parte con la gestión que encabezó la doctora Licelot Arte de Barrio. Sí. Fue una Cámara de Cuentas que trabajó politizada, y tengo pruebas. Independientemente de no podemos hablar de eso porque ella ya partió. Pero votaron auditorías muy buenas, hechas con rigor profesional. Esa Cámara de Cuentas trabajó bastante. Yo ahí tengo una posición ecléctica con respecto de ustedes dos.
Entonces, en sentido digo que se general. haga, doctor. Reformista. Sí, era una dirigente reformista. En ese mismo momento. Y usted sabe muy bien a quién ella defendía. ¿A quién? Y los casos que llevó. ¿Y a quién? Y a quién condenó y a quién no. condenó y a quién no? Ah, Mira, no hemos ya tenido no está suerte aquí para con la defenderse. Cámara de Cuentas. Lo que pasa es que doña Licelot Marte de Barrios, Que en paz descanse. que en paz descanse, era una mujer que tenía más de 40 años en la administración pública. Realmente conocía el Estado. Sí. Y ella, aún con todas sus dificultades a las que tú te refieres, que yo comparto, desde el punto... Gracias. Gracias, magistrado. No habían escándalo a lo interno. Y era una Cámara que más o menos se manejaba. Claro, Se manejó tenía muy políticamente sus, se manejó bien. sus achaques, ¿verdad? Sus dificultades. Pero ustedes saben una cosa, y se lo digo de verdad. Ustedes saben por qué hoy hablamos de la Cámara de Cuentas. Porque cuando yo era un niño y cuando yo era tal vez estudiante de bachillerato, lo que hoy es la Cámara de Cuentas funcionaba en un cuartico por ahí, ¿cómo se llama? En el Huacal. Unas oficinitas. A nadie le interesaba ser miembro de la Cámara de Cuentas, porque es que esa institución nació con la República, pero realmente nunca funcionó. Nunca. Hicimos los intentos porque funcionara y todavía no arranca. Pero vamos a ser positivos. Vamos a ver si aquí en los vamos a ver, próximos- Doctor, vamos a ver, los vamos a ver, próximos años. señor. Miren lo más señor. sencillo, miren lo más sencillo. En lo que ustedes hablaban, yo veía aquí en el celular una información que me envían en uno de los periódicos nacionales, un matutino, salió hace un par de días, secretaria y miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas, dice, presidente nos insulta y nos maltrata, refiriéndose al presidente de Tomasina. la Cámara, Tomasina, y dice, nos llamaba rata, cucarachas y pandilleras. Dios. Ustedes saben lo que es el presidente. Esa es una muy buena mujer. Una gran mujer. Una gran mujer, Una burócrata. amiga mía y muy bien preparada. formada desde muy el punto de vista formada, intelectual, académico, Tomasina. profesional. muy Y capacitada. usted sabe lo que usted decirle a una mujer, a una dama con la que usted trabaja, miembro del pleno de una institución de la que usted preside, rata, cucaracha, pandillera. ¿Qué ustedes quieren más? Ella declaró, varios de los secretarios de ella cuando fueron interrogados en la Procuraduría, que ella recibió acoso. Acoso no sexual, sino laboral. Y estoy hablando de una miembro de la Cámara de Cuentas. Una mujer muy honesta, seria. Una señora, miren, Entonces, si eso preparada es y a ella, capacitada. ¿qué ustedes pueden pensar de Así las es. empleadas? Bueno. Ay, de todo. En la Cámara de Cuentas, doctor. Aquí se abre un debate muy fuerte. Bueno, ¿cerramos o no cerramos eso, Loren? Dime, ¿tú No, estás de doctor, acuerdo? Vamos a seguir, doctor. ¿Pero tú estás de acuerdo que cerremos que eso? se cierre eso, Sí. claro que sí. O como dice José Tomás, buscar una persona que realmente tenga los pantalones Bueno, y que, enfrente a la que nos situación. nombre nosotros tres. Bueno. Tú Ah, sabes míralo lo que- ahí, doctor, haga esas gestiones. Pero Yo tú creo no que eres ustedes político, tienen Pedro. todas las condiciones José para Tomás, tú no ocupar eres una político. No, pero el función. primero, no. El primero, yo como miembro, todo ese que declare que 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones de pesos, mire, Doctor, lo siento pero ahí. esas declaraciones juradas, usted ve gente que llegan allá en un Corolita cayéndose a pedazos y salen con yo no sé No, cuántos vehículos de alta declarando. gama, tantos millones, y aquí no pasa nada, doctor. Bueno, porque parte de la función de la Cámara de Cuentas es ser el órgano receptor de las declaraciones juradas. Entonces, ¿cuál ha sido la práctica? Recibirla y archivarla. No le dan seguimiento. Y eso, tal como está concebida, es para ver con qué usted entra, con qué sale, qué declara y qué no declara. Si usted declara lo que se robó, usted queda preso. Si declara lo que no tenía, usted se incrimina. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que pasa es que no se le da seguimiento. Pero en otros países hay los mecanismos para darle seguimiento a esas declaraciones juradas de ingreso y de propiedad para fines penales. Mira, Lores, José Tomás, tú sabes que hacen mucho. Hacen declaraciones juradas, abultadas, Claro. para hacer un presupuesto de más o menos lo que se van a ahorrar. Más o menos. Entonces, esas declaraciones hay que investigarlas. Usted pagó impuestos sobre eso. ¿Y dónde están esos bienes? Tan sencillo. Usted dice como que está ahí. Así. Simple, eso es simple. Así que, presidente, aquí hay 3 miembros de la Cámara de Cuentas. Lo más sencillo, tú eres un profesional de tal área, tienes en tu haber acumulado 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de pesos entre el carro que tiene, Claro. el apartamento, lo que sea, y 2 o 3 pesos en el banco, pero ya tu partido, el que sea, ganó
y se huele que tú vas a ser ministro o director general. Y entonces tú comienzas a poner cosas que no son tuyas a nombre tuyo. Sí. Y comienza a llenar tu cuenta bancaria de dinero ajeno. Pero es porque no le da la gana de investigar, porque es fácil establecer. Claro. ¿Cómo es que en un periodo de transición, cuando ya tú te hueles que te van a nombrar ministro, aparece todo eso? Entonces, como tú dices, abultan la declaración jurada. Pero inspectores bien diseñados, preparados, te pueden investigar cómo fueron acumulándose ese dinero y tú quedas evidenciado. Claro. Ustedes no se recuerdan que en el periodo de transición, cuando los actuales funcionarios fueron a declarar sus bienes, todos eran millonarios. Todos. Yo no vi uno que no fuera multimillonario. 300, 500 mil millones. No, y había gente ratarero de que 1.500 millones. Y 4.000 y 3.000 millones. Y tú decías, pero ¿y este carajo de dónde? 4.000 millones. Sí. Y el Estado nada pasa. Y solamente ha sido maestro. Ajá, exactamente. Ese uno. Doctor, otra debilidad. Es el presidente de la Cámara de Diputados, El que fue expresidente. Camacho. Sí. No, porque hay que decir nombre y apellido. Otra Camacho. debilidad que tiene la propia ley de la Cámara de Cuentas, la ley vigente, es que obliga a la Cámara de Cuentas a, cuando termina una auditoría a una institución pública, antes de hacer público el informe o de enviárselo al Ministerio Público si encuentra algún hallazgo que comprometa la responsabilidad penal del funcionario, tiene que enviarle los resultados de esa auditoría al funcionario para que haga los reparos. Bueno, eso es pertinentes. ¿Pero por qué? No, Si no, usted encontró esa es una norma de irregularidades. carácter internacional. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Si yo estoy haciendo una auditoría, yo tengo un proyecto y hago algunas aclaraciones en el contenido de esa auditoría, no es malo que yo te la notifique a ti. Pero que lo haga ante el organismo investigador, que es la Procuraduría. No, porque precisamente... Si no hay compromiso de su yo no lo veo mal penal. eso se estira. Déjame decirte que esto no es una norma nacional, es una norma internacional aceptada en todos los países del mundo. Y en esos países que no se juega con ese asunto, te la envían, da tu opinión y el organismo sigue investigando. Si hay causas penales, te envía al Ministerio Público y punto. Por ejemplo, hay un organismo internacional que regule las cámaras de cuenta de todos los países. Por ejemplo, en América Latina tenemos tal entidad que regula, como la Organización Mundial de la Salud, que regula, por ejemplo, en cada país cómo va el tema de salud, entre otras cosas, y es la que rige las políticas. No hay nada que regule, por ejemplo, estas cámaras de cuenta a nivel de región, por ejemplo, ustedes América saben Latina. que existen las llamadas normas internacionales de auditoría, generalmente aceptadas. Los auditores conocen muy bien esa práctica, más que nosotros los abogados. Y hay organismos internacionales no oficiales que den cuenta de todas las cámaras de cuenta, pero cada país es responsable de designar miembros capaces con condiciones. Aquí hemos sido muy responsables. Es como que tú me digas a mí y cómo yo determino en un partido político quién está comprometido con el narcotráfico o con el lavado de activos. Porque hay que enviarlo a la embajada, por ejemplo. Es un absurdo. ¿Para qué están los organismos investigativos del Estado? No, ¿para qué está el consejo que está dentro de esos partidos políticos? Exacto. Que son los que saben quiénes entran y quiénes salen? Los consejos con el dinero y todo de cada partido, pero también está la Junta Central Electoral, está la Procuraduría, está el DNI. ¿Qué tiene que ver participación ciudadana con eso? O fingos. Y mucho menos la Embajada de los Estados Unidos. Pero aquí vivimos es una forma tal vez de enfriarse en términos coloquial con la Embajada de Estados Unidos, o de estar frío. Eso refleja una incapacidad grande frente a ustedes tres, que son narcotraficantes o lavadores de activos. Yo, partido político A, no me atrevo a decirle, mire, yo no voy a recibir, ustedes no van a ser candidatos. Una forma de limpiarse la mano, como Pilato tenga. Y se lo mando a este muchacho. Pero en el fondo es que yo no tengo organismo, ni tengo mecanismo para, ni la capacidad ni los pantalones para decirle a ustedes que no van. ¿Y cómo en este país, escúchame, eso es interesante ese tema, pero yo no entiendo cómo aquí, por ejemplo, esas personas que están vinculadas al bajo mundo, José Tomás, que tú eres un periodista muy experimentado, Pedro también un comunicador, o sea, cómo aquí caminan normal, o sea, es el secreto. Son la persona más desconocida, pero a la vez más conocida. Porque mire, por ejemplo, el que está detenido ahora en Colombia,
César el abusador. César el abusador. Todo el mundo sabía lo que hacía aquí César, pero o sea, a nivel de impuestos con todo lo que él tenía, los vehículos, las discotecas, o sea, nadie tomó una medida a tiempo. O sea, Porque ¿cómo no que la le dio persona la de seguridad gana, pública porque hay así? una irresponsabilidad en los barrios, en los municipios, en las provincias del país. El buen médico, el buen abogado, el buen economista, el buen ingeniero, el buen dirigente cultural, deportivo, no vale para los partidos políticos. El dirigente campesino no vale para el partido político. Vale el tipo que tiene mucho dinero. Y por eso está el transfugismo en los partidos políticos. Entonces, yo llego con dinero mal habido y yo tengo para pagar toda la campaña del partido en ese municipio. Sí. La mía y la de todos los candidatos. Pero doctor, aquí todo el mundo se conoce y si bien es cierto que los partidos no es que no tienen herramientas para investigar, es que no quieren investigar. Es que tienen el temor de Es que no usarla. quieren investigar. Aquí hay mucha connivencia y aquí hay mucha permisividad porque esto es lo más parecido a un conuco con bombillo. Aquí todo el mundo se conoce. Aquí Un todo el conuco con mundo, bombillo. aquí Está todo el buena mundo esa. conoce. Está buena Aquí esa. todo el mundo conoce, como usted decía ahorita, de dónde viene cada quien. Sí. Y todo el mundo sabe el muchacho de barrio que creció con limitaciones, pero que estudió, avanzó, progresó e hizo un poco de dinero. Todo el mundo sabe cómo fue. El empresario próspero, todo el mundo lo conoce. También conoce a aquel hombre o aquellos grupos de hombres que hacen dinero con negocios ilícitos, por ejemplo, como el tráfico de drogas, como la trata de blancas, que aunque a veces aquí nosotros no comentamos tanto ese tema, es un negocio que mueve miles de millones de dólares al año, la trata de blanca. Los delitos en sentido general. Por ejemplo, ahora tenemos una diputada al Congreso Nacional La de La Vega. que está siendo investigada por la sección de casos privilegiados de la Procuraduría General de la República, la diputada Rosa Amalia Pilarte de López, esposa de Miki López, que también está siendo investigado por un caso de narcotráfico. Y los hijos de ellos. Y los hijos de ellos también. Estamos hablando de la narcofamilia, ¿verdad? Como la Es un concepto O sea, como muy la novela. bonito. Definida. Narcofamilia. Sí, Porque se habla de narcoestado, Sí, de narcopartido. hay una narcofamilia. Ahora hay una narcofamilia. Porque inclusive ya, de acuerdo a las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público y a los interrogatorios, un cuñado de Rosamalia Pilarte fungía como el propietario de la empresa inmobiliaria Cutupú, que es un distrito municipal, De La Vega, y sí. movió casi 400 millones de pesos en instituciones financieras, aparte de los que movió Rosa Amalia, según el Ministerio Público, que habría movilizado casi 2.000 millones de pesos. Eso es mucho cuarto. ¿Y por qué aquí en nuestro país no es posible determinar de quién son 2 helicópteros que andan sobrevolando los suelos nacionales? ¿Por qué no se puede investigar en una ciudad pequeña como La Vega de quién son 7 u 8 o 9 carros de alta gama que andan paseando por las calles de la ciudad olímpica? Entonces hablamos de connivencia, hablamos de taparse los ojos para no ver una triste y dramática realidad. El dinero sucio, el dinero proveniente del narcotráfico que sigue penetrando a los partidos. Y eso es tan fácil determinarlo. No hay voluntad donde hay de eso, tanto señores. dinero, donde hay tanto dinero, es imposible cubrirlo. Entonces, ¿por qué no llegamos a investigar a profundidad esos casos? ¿Por qué tanto problema? Bueno, yo te lo voy a explicar, resumiéndotelo, porque tú has hecho una exposición Sin que desperdicio. refleja, sin desperdicio, que refleja el conocimiento del asunto mejor que cualquiera. Bueno, por todo lo que tú has dicho, tú te expones a que mañana te amenacen, como amenazaron a otros periodistas, que yo sepa van 4 o 5, amenazados por Miki López. Todo lo que tú has dicho es causa para una amenaza mañana. Entonces ahí es donde está el problema. Pero yo no tengo miedo. Yo vengo de San Francisco de Macorís, de la Loma de los Paulinos. Ay, Ay, Dios. caramba, papá. No hay voluntad. Y aquí en el país el miedo se acabó el 30 de mayo del 61. Sí, señor. Cuando Pero yo te ajusticiaron al sátrapa. felicito porque tú conoces el problema y lo planteas sin temor. Estudié con Rosamalia en el Liceo Pero Manuel yo- Acevedo pero- Serrano de Cutupú, de La Vega. Porque yo lo que no entiendo, porque usted nada más, usted se sienta en un restaurante y usted sabe que ahí van toda clase de personas. Sí. Y usted sabe, usted inspecciona y usted sabe cuando una persona tiene un perfil cuestionable y cuando no. Pues usted se da cuenta. Pero inmediatamente, es que las autoridades están tan comprometidas. En la a eso. ropa usted se da cuenta Porque inmediatamente. si ustedes 3 son autoridades
de los organismos de investigación o de inteligencia del Estado, y yo soy el narcotraficante, y yo muevo millones de pesos en manos de ustedes, me van a investigar. Eso es lo lamentable. Por ejemplo, doctor, tengo que irme un poquito atrás al caso de Colombia, con el principal narcotraficante que tuvo en ese país y el que ha sido, ya usted sabe, se puede decir que hasta referencia para otros. San Pablito. Pablo Escobar. San Pablo. Pablo Escobar Sí, quiso San ser Pablo. alcalde de Colombia y no lo dejaron pasar por lo mismo, porque vean de dónde vienen los recursos, yo te sé de dónde viene, pero lamentablemente él hizo muchos atentados. Por ejemplo, aquí, ya vemos que aquí las personas de bajo mundo, para no decir otro nombre, quieren entrar a la política, una manera tal vez de ellos tener impunidad. O sea... Mire, licenciada. No me mire así, doctor. No, el asunto es peligroso. Nos reímos, pero... No, claro que es peligroso. Es peligroso, mire. Hemos hablado de narcoestado. Hemos hablado de... Como México, un narcoestado. narcopartido, narcofamilia. Pero aquí en el país hay una narcopolítica. Los partidos políticos están infiltrados por el narcotráfico. Y especialmente, y tenemos que decirlo con dolor, el partido de gobierno tiene diputados actuales investigados por narco. Y el PLD también tuvo vinculaciones. Todos los partidos, directa o indirectamente, de izquierda, de derecha y del centro, que han estado en el gobierno y que no lo han estado, de alguna manera han estado penetrados por el narco. Así es que los partidos juegan a que todo lo que llegue yo lo recibo, sin importar de dónde viene. Entonces carece de sentido la financiación estatal en la que invertimos miles de millones de pesos para financiar a los partidos políticos y como quiera que sea, le siguen cogiendo a todo el que le lleve dinero. Bueno, sin reciben investigar el de dinero dónde del viene. Estado y reciben el dinero del narco. Bajo mundo, que eso la Junta Central Ese es el Electoral problema. también debe de auditar, fiscalizar los recursos de las campañas, de dónde salió la campaña, los recursos, ¿verdad? Para la campaña de esas personas Yo que creo en el participaron. multipartidismo. Por ejemplo, en Europa es común que haya un multipartidismo. No creo en eso de bipartidismo. Yo creo más en una democracia de pluralidad de partidos políticos. Pero tantos partidos como No, hay aquí. si este señor, que Eso yo aprecio garantiza la mucho, democracia. no quiere trabajar, se enganchó a vago, él entiende que haciendo un partido político, él puede vivir de Pero eso. oye lo que él dice, si no quiere trabajar. Si todo el que tú ves que no quiere trabajar se inventa un partido. partidito político y de eso vive. O lo hereda porque se lo dejó su papá, qué yo. Yo Mire, no creo doctor. en eso. Doctor, Yo creo en el trabajo. Sí. Doctor, la pregunta, ¿y en la fuerza del pueblo se ha visto personas también vinculadas al bajo mundo? No me consta, pero no. Por ahora yo veo como que el partido, hasta ¿verdad? Que hasta ahora como que no ha tenido esa... No, mire, yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo? Sí, yo soy leonelista, se lo digo a la gente, ¿para qué? Porque a mí no me gusta jugar con esto. Pero yo soy muy crítico, por eso no he aceptado ser dirigente de ningún área, ni de base siquiera. Yo soy miembro de una institución, pero con mi cerebro libre, capaz de hacer la crítica. Si en la Fuerza del Pueblo eso apareciere, yo lo voy No, yo a hago la criticar. pregunta porque yo no he Porque visto hasta escándalo. ahora no lo he visto. No he visto escándalo. Pero por las redes y por donde quiera que me encuentres y lo veo, le tiro fuego. Porque eso no puede ser aceptado, no importa de dónde venga. Mira, aquí, doctor, aquí solamente hay una institución que no se ha permeado de asuntos del narcotráfico, del bajo mundo y todo eso, que son los clubes sociales. Usted puede tener todos los millones del mundo. Y si usted... Los clubes sociales. clubes. Porque pensé en los clubes culturales y deportivos de los años Los principales 80 y clubes 90. sociales aquí No, ya. se han cuidado de eso. Claro que sí. Para usted ser miembro tiene que tener 3 miembros que lo avalen. Que digan que usted tiene una conducta. ¿Pero eso te lo intachable. consigue? 3 miembros, 3 socios. No es tan fácil. es tres difícil, socios, es tres muy socios. Muy difícil que Los 3 clubes socios sociales, ya. avalen que tú entres. Obsérvate que hay narcotraficantes que con todo el dinero Con que tienen no lo han podido permiten. entrar. No han podido. Doctor, pero aquí Figueroa Agosto se vinculó con toda esa... Pero no, transnacional. no, entró una cosa. a Pero no ningún perteneció, club social. No perteneció a ningún club con todo social. su dinero no pudo No pudo ni imaginarse penetrar. No, entrar, no. por ejemplo, al country club. Imposible. No. Imposible. Doctor, volviendo a la Cámara de Cuentas. Perfecto. Se archivó ya todo lo que tiene que ver con el juicio político. Pero, doctor, No está archivado. No. Lo Bueno. que archivaron fue el proceso de investigación, ¿De investigación? de la demanda que hicieron las dos Querellantes, empleadas las jóvenes. de la Eso fue lo que consultoría se archivó. jurídica de demanda de acoso
sexual y laboral. Bueno, ¿Estoy el bien? juicio, si usted está en lo correcto, el juicio político es en el Congreso. En el Congreso. Y eso no se va a archivar, eso en su momento Eso habrá de queda- ocurrir. Pero no ahora. Pero no ahora. Ahora, en lo que tiene que ver con el proceso penal, la más alta instancia del Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la República, dio un dictamen de archivo. Resolutó archivar de forma definitiva Las acusaciones y de el acoso. querellamiento de acoso sexual. La ley dice que es una decisión que puede ser impugnada. Tiene el nombre de definitivo porque es por oposición a un archivo provisional. Hay dos tipos de archivo, provisional y definitivo. El provisional es el que se revisa ante el mismo Ministerio Público y el definitivo es el que no se puede revisar ante el Ministerio Público, pero que sí se puede revisar ante el órgano jurisdiccional competente. ¿La Corte de Apelación? No, ¿O cuál? el juez de la instrucción que corresponda. Ok. En este caso, como es un juez de la instrucción especial, designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque tiene el privilegio de jurisdicción, ese será el competente. Hay un plazo de 5 días hábiles para impugnar esa decisión a través de lo que se llama un recurso de objeción. Ya nosotros lo ejercimos. Ya nosotros depositamos un recurso de objeción ante ese juez de la Suprema designado para esos fines. Luego, la decisión que emane de ahí, si todavía nos es adversa, es apelable ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, pero yo pienso que con el recurso de objeción vamos a tener éxito porque es una decisión infeliz, muy infeliz. muy infeliz. Doctor, es lo que yo no entiendo. No fue una ni dos, fueron varias damas que se quejaron sobre eso. Entonces todo eso se archivó, todo se quedó así. Bueno, no se va Todas esas denuncias. no se va a quedar así, porque no es la primera vez que el Ministerio Público archiva una investigación o un querellamiento y no es la primera vez que un órgano jurisdiccional del Estado, el tribunal competente, lo revoca y ordena que se presente acusación. Porque es lo que va a suceder a nuestro entender. Y usted no entiende que hubo un manejo político en eso. Es muy probable. Es muy probable. Es muy probable. Yo no cuestiono desde el punto de vista profesional, ni intelectual, ni académico. Se le ha cuestionado, se ha querido cuestionar a esas los jóvenes magistrados. también. No, a ellas, no. Bueno, para eso hay que tener mala leche. Como No, dicen los pero no lo españoles. digo por mí, sino No, que de esto ha alguna llegado al persona. punto diciendo que es persecución política, No. que eso es algo Esas dos inventado. jóvenes son dos profesionales del derecho que no se van a poner de acuerdo con Por Dios, ningún no creo que dos militante damas se político. pongan su Para- prestigio. No, dos no, mi amor, otras, de No, otros hay que ir lugares. más, porque es que Pero de ahí. el individuo ahí mismo, Su reputación. en la Cámara de Cuentas, a nosotros nos han llegado informaciones de otras damas que él acosó ahí mismo en la Cámara de Cuentas. Pero ¿qué es lo que le pasa a la Cámara de Cuentas con todo? Porque no solamente es con el descrédito por su bajo rendimiento, porque hay otra historia, hay otras Hay historias otra. también de ¿De un miembro qué? de la Cámara de Cuentas y un ascensor, pero historias que ¿Cómo dan qué? para cualquier telenovela. ¿Cómo de eso qué? mismo. ¿Qué hizo? No, en ese caso no era de acoso, era una relación consensuada. Y Pero ahí, como quiera, no debe ser. hay historias No ahí. debe de- ser. ¿Cómo? Uno que se religió. En la pausa, Uno que se religió en la pausa en la tú me Cámara vas a de contar. Cuentas. ¿verdad? Es lamentable desde el punto de vista moral y ético, las personas designadas. Es un ¿no? escenario de todo, eso Sodoma y Gomorra Eso es chiquitos. Sodoma y Gomorra. Porque ese individuo, el presidente de la Cámara de Cuentas, que para los que lo designaron era y sigue siendo un carajo a la vela. Ay, ay. ¿Cómo va a ser? Un carajo a la Pero vela. dicen que él es un hombre de mucho prestigio, de una ¿Cuál trayectoria prestigio? ¿Y cuál extraordinaria. No, y pero a él lo incomuta. designaron con un criterio politiquero, como dijo la licenciada, hijo de un legendario dirigente político de Monteplata del partido de gobierno. Pero digan el nombre, porque ustedes dicen que es miembro de un Es que yo no miembro- recuerdo ahora que mismo el es hijo nombre, de un verdad. miembro No, del no, no dirigente. lo Yo creo recuerdo que es bien, Siriaco no. Ramírez, el papá, pero no recuerdo Yo te el lo nombre, digo pero eso ahorita. se documentó. ¿Tú sabes quién fue que lo propuso para presidir la Cámara de Cuentas? Ajá. El ex ministro de Educación, Fulcar. Ay, ¿Ustedes no papá, vieron ya que se Fulcar sabe. de fantoche, 2 días después que lo cancelan, sale huyendo para la Cámara de Cuentas? Yo quiero que me hagan una auditoría. Como quien dice, yo fui que designé este. Ámela. Pero después se cayó la boca. Alguien le dijo, deja eso, hombre. Que aunque sea él, tú lo estás provocando y te hacen una auditoría
Porque Bueno, ustedes creen que para someter, por ejemplo, a Fulcar hay que hacer una auditoría visual. Tú entras al ministerio. Bueno, pero el actual ministro ha dicho todo lo que hizo. El actual ministro de Educación ha dicho, este señor acabó con el Ministerio de Educación. Usted dice que no es necesario tener una auditoría para someterlo, pero sí la auditoría es una pieza clave para... Bueno, mire, aquí hemos hecho una práctica errática, pero muy errática, de pensar que detrás de cada proceso penal por corrupción tiene que haber una auditoría. Si la hay, muy bien, pero no es un sine qua non. Hay muchísimos casos. Yo fui Ministerio Público y me correspondió llevar casos de corrupción y probé casos de corrupción y obtuve condena sin auditoría. Sin una auditoría de la Cámara de Cuentas. No, porque hay hechos delictivos. ¿Y usted cree que para lo que hizo Peñaguaba ahí, usted necesita auditoría? Y se hizo una, y como quiera dice que Peñaguaba lo hizo incorrectamente, pero yo te hubiese sometido a Peñaguaba a los tribunales y consigo condena sin la auditoría. Ese es uno de los casos que han sido mencionados como... Es un caso pequeño. Que debilitan... Sí. Son 100 millones de pesos. A juicio de algunos opinantes, 100 milloncitos. Dicen que el hecho de no someter a Peñaguaba a la justicia debilita un poco la imagen de transparencia y la imagen de la lucha contra la corrupción de este gobierno. Además de Luz del Alba Jiménez y Kimberly Taveras, las exministras de la Juventud, que también fueron mencionadas en casos de mal manejo en ese ministerio y tampoco están siendo investigadas en este momento. Ese es uno de los... Mire, algunos de ellos han sido cancelados, pero otros, como Peñaguaba, ni siquiera lo han mencionado. Y recuérdese que los partidos políticos tienen lo que se llaman los consejos disciplinarios, los tribunales disciplinarios internos. Pregunte si uno de ellos ha sido sancionado. Es más, hay un diputado que está preso en los Estados Unidos por narco. El de Florida. Que se está haciendo el loco. El Miguel Gutiérrez. Sí, y él es miembro de ese partido de gobierno. Ay, sí. Y no le han hecho. Paliza dijo que sí, como que lo iban a expulsar, ¿no? Bueno, pero tiene 2 años y pico, casi 3 diciendo eso. Para hacer un consejo disciplinario no lo han hecho. Y para colmo, en este periodo en el que él está preso en Miami, ha figurado como presente en varias sesiones de la Cámara de Diputados. Y no es mentira. Eso se ha certificado, dando por un hecho la presencia física de él en el país y sale en la pantalla votando en la Cámara de Diputados. Señores, es inconcebible. Es un paisaje. Bueno, señores. Un paisaje. Doctor, Es un paisaje, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros siempre es un honor. Miren, después vamos a hacer un programita más bonito. Lo que pasa es que un hombre afectado con la gripe. ¿Pero usted cree que el programa es más bonito que este, doctor? Yo creo que lo podemos hacer más bonito. Sí, pero este estuvo muy bonito y muy bueno. Muchas gracias. Pero de verdad, yo vine porque tenía el compromiso. Ay, gracias, doctor. Y que se mejore. Pero la verdad es que me ha dado duro. Sí, que esta gripe no está fácil. Y le corrijo, con usted no es posible hacer un programita. Ay, no, es muy Siempre bueno. será un programazo. Muchas gracias. Gracias, doctor, pero tengo la esperanza de que puede haber nuevos rostros en la Cámara de Cuentas. Recuerde que están negociando con Guillermo Moreno la actual gestión. Tal vez la esposa de él va a ser la nueva... Así no me gusta. Vamos. Así no me gusta, porque ustedes recuerdan una vez que ellos dos estaban jugando uno era pitcher y otro era catcher. Sí. Es decir, uno era lanzador y el otro era receptor. Ustedes recuerdan que uno de ellos dos era candidato presidencial. Claro. Y recuerdan que uno de ellos dos era miembro de la Junta Central Electoral. ¿Y cómo se puede ser honesto así? Bueno, doctor, usted sabe, todo se ve en la viña del Señor.